¿Y si te dijera que aún existen huellas del pasado tan colosales, tan precisas, tan incomprensibles, que ni con toda nuestra tecnología moderna logramos replicarlas? No son simples ruinas cubiertas de polvo, son monumentos que desobedecen la lógica, códigos en piedra escritos por manos que ya no existen, pero que aún nos observan desde el silencio. Cada una guarda secretos, cómo se levantaron, por qué fueron construidas, y lo más inquietante, cómo sobrevivieron al tiempo, al olvido y a la destrucción. Desde las alturas vertiginosas de los Andes hasta las arenas eternas de Egipto, desde las selvas de Mesoamérica hasta las llanuras de la India. Estas son las 15 maravillas del mundo que desafían al tiempo, a la ciencia y a la historia. Y si crees que todas están lejos, te sorprenderá saber que algunas están más cerca de ti de lo que imaginas. Machu Picchu, Perú. La ciudad que tocó el cielo. Escondida a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, entre la niebla densa y las cumbres afiladas de los Andes, Machu Picchu parece suspendida entre el cielo y la tierra. Fue construida por los incas en el siglo XV, sin grúas, sin ruedas, sin herramientas de hierro. Y sin embargo, sus muros están tan perfectamente ensamblados que ni una hoja de papel puede deslizarse entre sus piedras. Cada bloque, tallado con una precisión milimétrica, encaja como si la montaña misma hubiera decidido formar una ciudad. ¿Fue un refugio espiritual para la élite inca? ¿Un observatorio astronómico? ¿Un lugar de iniciación sagrada? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es esto. Machu Picchu no fue hecha para ser vista. Fue hecha para ser sentida. Y quienes han llegado hasta ella lo saben. Chichén Itzá, México, donde la luz se convierte en serpiente. En el corazón de la península de Yucatán, entre selvas espesas y ecos de rituales antiguos, se alza Chichén Itzá, la joya de una civilización que dominaba los cielos y el tiempo. Su templo principal, conocido como el Castillo o Templo de Kukulcán, no es solo una pirámide. Es un calendario viviente, tallado en piedra. Tiene 365 escalones, uno por cada día del año, y fue alineado con tal precisión que durante los equinoccios, la luz solar proyecta la sombra de una serpiente descendiendo por sus escalinatas. Una serpiente hecha de luz, que desciende justo cuando el día y la noche se equilibran. No es coincidencia, es ingeniería celeste. ¿Quiénes eran estos astrónomos mayas que sabían leer el cielo como si fuera un códice? ¿Y cómo lograron una precisión que hoy aún desconcierta a los científicos? Chichén Itzá no solo fue un centro ceremonial, fue el puente entre los dioses y los hombres, entre las estrellas y la selva. Teotihuacán, México, donde nacieron los dioses, y los enigmas, a solo unos kilómetros de la actual Ciudad de México, se extiende un lugar que parece salido de otro mundo. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Pero hay algo inquietante desde el inicio. Nadie sabe con certeza quién la construyó. Cuando los aztecas la descubrieron siglos después, ya era una ciudad abandonada. Y al verla, creyeron que allí habían nacido los dioses. La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los muertos. Estructuras colosales alineadas con constelaciones, solsticios y puntos magnéticos. Como si quien la diseñó tuviera un mapa del universo. ¿Cómo es posible que una civilización olvidada, sin telescopios ni computadoras, lograra esta precisión astronómica? ¿Cómo lograron mover millones de toneladas de piedra, sin animales de carga ni herramientas metálicas? Teotihuacán no fue solo una ciudad. Fue un centro de poder, un laboratorio espiritual, y quizás un legado de algo aún más antiguo. Aquí no solo nacieron los dioses, también nacieron los secretos que aún no sabemos descifrar. La Alhambra, España. El palacio donde la piedra recita poesía. En lo alto de una colina en Granada, rodeada por montañas y silencio, se alza la Alhambra. Una fortaleza, un palacio y un poema eterno tallado en mármol. Construida en el siglo XIII por los emires nazaríes, esta joya islámica no solo es arquitectura, es matemática convertida en arte. Cada arco sigue proporciones sagradas. Cada mosaico repite patrones infinitos, como si quisieran imitar a la eternidad.
y cada fuente, cada canal de agua, murmura versos que parecen salidos de otro tiempo. Aquí, la simetría no es una coincidencia, es una forma de rendir homenaje al orden divino. La geometría no adorna, enseña, y la luz no ilumina, danza. La Alhambra no solo se contempla, se escucha, porque cuando el viento roza sus muros, parece que las paredes susurran suras del Corán, plegarias antiguas y ecos de un esplendor que se niega a morir. Fue el último respiro de Al-Ándalus, pero sigue viva, en sus sombras, en su agua, y en el asombro que despierta en quien la visita. La Sagrada Familia, España, el templo que aún está naciendo. En el corazón de Barcelona se alza una catedral que parece no pertenecer a este mundo. Torres que se estiran como árboles, fachadas que respiran como organismos vivos, y un diseño que combina geometría sagrada, inspiración divina y genio humano. Es la Sagrada Familia, la obra maestra de Antoni Gaudí, un arquitecto que no solo diseñaba edificios, diseñaba visiones. Su construcción comenzó en 1882 y más de 140 años después, sigue en marcha. No por abandono, sino por ambición. Porque Gaudí soñó con un templo que no se impusiera a la naturaleza, sino que creciera con ella. Cada columna imita un tronco. Cada ventana filtra la luz como si fuera un bosque. Y cada detalle tiene un propósito: rendir homenaje a la creación misma. No es una catedral gótica, ni moderna. Es algo único. Una sinfonía de piedra que aún está escribiéndose. La Sagrada Familia no está terminada. Y tal vez nunca lo esté. Porque su mensaje es eterno. La fe, como el arte, nunca deja de construirse. Moais de Rapa Nui, Chile. Las estatuas que aún nos observan. En medio del vasto océano Pacífico, sobre una pequeña isla azotada por el viento, se levantan figuras que han desafiado siglos de tormentas y aún siguen de pie. Son los Moais de Rapa Nui, gigantes de piedra con mirada fija hacia el interior de la isla, como si custodiaran su tierra o recordaran algo que no debemos olvidar. Hay más de 900. Algunas pesan más de 80 toneladas. Fueron talladas en canteras volcánicas y transportadas kilómetros a través de un terreno áspero, sin ruedas, sin animales de carga, solo con ingenio, cuerdas y la voluntad de un pueblo. ¿Eran representaciones de ancestros sagrados? ¿Canales espirituales entre los vivos y los muertos? ¿O guardianes que protegían secretos del pasado? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo inquietante no es su tamaño, es su silencio. Un silencio tan denso, tan profundo, que aún parece hablar. Y lo que dicen no es fácil de ignorar. Petra, Jordania, la ciudad escondida en la piedra. Entre los cañones áridos del desierto jordano, oculta tras una estrecha garganta de roca llamada el Sik, aparece de pronto como una visión imposible. Petra. La ciudad rosa esculpida directamente en la montaña por los nabateos, un pueblo que convirtió la piedra en arte y el desierto en un oasis de ingenio. Durante siglos fue un centro comercial vital, donde las caravanas cargadas de especias, seda y conocimiento convergían entre columnas talladas, templos monumentales y tumbas que parecían palacios. Pero lo que más asombra no es solo su belleza, sino su funcionalidad. Desafiando la aridez extrema, sus habitantes diseñaron un sistema hidráulico tan preciso que aún hoy sorprende a los ingenieros modernos. Canales ocultos, presas y cisternas que recolectaban cada gota de lluvia y hacían florecer la vida en lo imposible. Y cuando el sol se pone y su piedra caliza se tiñe de oro y rojo, Petra ya no parece una ruina, parece un recuerdo de una civilización que supo fundir naturaleza, comercio y espiritualidad en un solo lugar y dejarlo esculpido para siempre. La Gran Muralla China, el muro que quiso detener al mundo serpentea como un dragón de piedra por más de 13.000 kilómetros, atravesando montañas, desiertos, valles y bosques, visible desde el cielo, inquebrantable desde la tierra. La Gran Muralla China no es solo una estructura, es una advertencia esculpida durante más de 2000 años por emperadores que buscaban proteger su imperio y proyectar su poder más allá del horizonte.
Comenzó a construirse en el siglo VII a.C., pero fue durante la dinastía Qin, bajo el mandato del temido emperador Qin Shi Huang, cuando tomó su carácter monumental. Cada piedra fue colocada con el sudor de soldados, campesinos y prisioneros, muchos de los cuales jamás regresaron. No era una línea defensiva cualquiera, era una frontera psicológica, un mensaje grabado en piedra. Aquí termina China y empieza lo desconocido. Torres de vigilancia, pasadizos ocultos, sistemas de señales de humo y fuego. Todo estaba diseñado para resistir, para observar y para advertir. Hoy ya no protege un imperio, pero aún impone respeto, porque en cada tramo, en cada grieta, hay una historia de sacrificio y una verdad que resuena a lo largo del tiempo. El deseo de levantar muros es tan antiguo como el deseo de conquistar lo imposible. Stonehenge, Inglaterra, el templo de piedra que apunta al cielo. En medio de las llanuras de Salisbury se alzan en círculo gigantes mudos, piedras de hasta 25 toneladas, colocadas hace más de 4.000 años, con una precisión que aún desconcierta. Es Stonehenge, un monumento sin escrituras, sin planos, sin respuestas, solo rocas, y un propósito que nadie ha logrado descifrar del todo. Cada solsticio, el sol se alinea perfectamente con las piedras centrales, bañando el sitio con una luz que parece haber sido calculada por un astrónomo moderno. ¿Era un calendario solar? ¿Un observatorio ritual? ¿Un portal simbólico entre el cielo y la tierra? Nadie lo sabe con certeza, y sin embargo, lo que sí es seguro es que su construcción desafió toda lógica para su época. ¿Cómo movieron esas piedras desde más de 200 kilómetros de distancia? ¿Cómo las elevaron sin herramientas metálicas, sin poleas, sin grúas? Stonehenge no se explica. Se contempla. Y en ese silencio ancestral, cada visitante siente lo mismo. Que hay algo ahí, que no está dicho, pero que nos sigue hablando. La Acrópolis de Atenas, Grecia, donde las ideas se hicieron eternas. Elevada sobre una colina, visible desde cada rincón de la antigua Atenas, la Acrópolis no fue solo un refugio. Fue un faro de pensamiento, belleza y poder. Allí nació algo más duradero que el mármol, la democracia, el arte clásico y la filosofía occidental. Fue el epicentro de una revolución cultural que cambió el curso de la historia. En su corazón se encuentra el Partenón, un templo dedicado a Atenea, diosa de la sabiduría. Pero sus columnas no solo sostienen piedra, sostienen siglos de conocimiento, debate y creación. Aquí hablaron Sócrates, caminó Platón, pensó Aristóteles, y mientras las guerras iban y venían, las palabras que nacieron en estas calles seguían propagándose. La perfección de sus proporciones, la armonía de sus formas, no fueron obra del azar. Cada ángulo, cada curva, fue calculado para engañar al ojo y complacer al alma. La Acrópolis no solo domina la ciudad, la define. Porque aunque el mármol se haya erosionado, las ideas que aquí florecieron siguen intactas. Y su legado no se mide en ruinas, sino en cómo seguimos pensando el mundo. La Gran Pirámide de Giza, Egipto. El enigma inmortal. En el borde del desierto, donde la arena se encuentra con el cielo egipcio, se levanta un gigante de piedra que ha vencido al tiempo, al clima y al olvido. La Gran Pirámide de Giza. La única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie, inmutable, desafiante, silenciosa. Fue construida hace más de 4.500 años, con 2.3 millones de bloques de piedra, algunos de hasta 15 toneladas, colocados con una precisión tan exacta que sus lados están casi perfectamente alineados con los puntos cardinales. Sin láser, sin GPS, sin computadoras. ¿Cómo lo hicieron? ¿Rampas, poleas, fuerza humana o conocimiento perdido? Atribuida al faraón Keops, la pirámide fue mucho más que un mausoleo. Fue una declaración de eternidad. Una estructura diseñada no solo para sobrevivir al cuerpo del rey, sino para inmortalizar su alma. Y de algún modo lo logró. Porque mientras civilizaciones enteras han caído y desaparecido, esta pirámide sigue allí, mirando al sol, esperando que algún día descifremos su secreto. El Coliseo romano,
Italia, el teatro donde rugía el imperio. En el corazón de Roma, entre ruinas que aún respiran historia, se alza una estructura que desafía la imaginación, el Coliseo. Un anfiteatro tan vasto que podía albergar a más de 80.000 personas, hambrientas de emoción, gloria y sangre. Fue inaugurado en el año 80 después de Cristo, no con discursos, sino con 100 días de espectáculos ininterrumpidos. Gladiadores luchando hasta la muerte, bestias exóticas traídas de todos los rincones del imperio, e incluso batallas navales, recreadas inundando la arena con agua. Pero más allá del drama, el Coliseo fue una proeza de ingeniería, elevadores ocultos, pasadizos subterráneos, sistemas de toldos que protegían del sol. Todo pensado para impresionar y controlar. Porque el entretenimiento aquí no era solo ocio, era política, pan y circo para distraer al pueblo, mientras el poder se reforzaba con cada grito, cada espada, cada aplauso. Hoy, sus muros están rotos, pero su mensaje sigue claro. Fue el espejo de una civilización que alcanzó la cima y pagó un precio por ello. Taj Mahal, India, el monumento que convirtió el amor en eternidad. A orillas del río Yamuna, entre jardines simétricos y brumas matinales, emerge una estructura tan perfecta que parece haber sido esculpida por el propio silencio. Es el Taj Mahal, una joya de mármol blanco que brilla distinto según la hora del día. Pero más allá de su belleza, guarda una historia que lo hace humano, dolorosamente humano. Fue construido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan, tras la muerte de su esposa Mumtaz Mahal, quien falleció al dar a luz a su 14º hijo. Devastado, el emperador ordenó levantar un mausoleo que no solo honrara su memoria, sino que desafiara el olvido. Y lo logró. Cada detalle del Taj Mahal está cargado de simbolismo. La simetría perfecta como reflejo del equilibrio cósmico. Los jardines como representación del paraíso. Las inscripciones del Corán como plegarias eternas. Miles de artesanos trabajaron durante más de 20 años para darle forma. Pero lo más extraordinario no es su cúpula, ni su diseño, sino la emoción que despierta. Porque el Taj Mahal no solo se mira, se siente. Y al contemplarlo, uno entiende que el amor también puede construirse con piedra y durar más que la vida misma. Cristo Redentor, Brasil, el abrazo de piedra más grande del mundo. Desde la cima del Monte Corcovado, a casi 700 metros sobre el nivel del mar, una figura gigantesca se alza con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar no solo a Río de Janeiro, sino al mundo entero. Es el Cristo Redentor, una estatua de 30 metros que no mira hacia abajo con autoridad, sino con compasión. Construida entre 1926 y 1931, fue diseñada por el ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa y el escultor francés Paul Landowski, pero su alma fue moldeada por el pueblo brasileño, una nación que quería una imagen de fe, esperanza y unidad en medio de un siglo convulso. Pero levantar una estructura de ese tamaño en la cima de una montaña no fue una tarea sencilla. Cada pieza fue transportada entre selvas y precipicios, ensamblada a mano, bajo condiciones extremas. Todo con un solo propósito: que el símbolo más fuerte del país no estuviera a sus pies, sino por encima de todo. Cubierto de piedra jabón y reforzado con concreto, el Cristo no es solo una obra moderna. Es una figura con alma antigua, una que ha resistido tormentas, rayos y guerras internas, pero que nunca ha cerrado los brazos. Y mientras el mundo cambia, Él permanece, observando, sosteniendo, recordándonos que, a veces, la fe también puede construirse en piedra. Templo Mayor de Tenochtitlán, México, el corazón enterrado de un imperio. Debajo del bullicio moderno, entre asfalto y edificios, descansa uno de los secretos mejor guardados de América, el Templo Mayor de Tenochtitlán. Fue el corazón palpitante del imperio mexica, un templo doble, consagrado a dos fuerzas opuestas y complementarias: Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Aquí no se rezaba en silencio, se ofrecía sangre, se celebraban calendarios cósmicos, se alineaban los días con los astros, y se reafirmaba, una y otra vez,
que el mundo debía ser alimentado para no colapsar. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, vieron un centro de poder que desafiaba su comprensión. Lo destruyeron, lo cubrieron, y sobre él levantaron una nueva ciudad, la actual Ciudad de México. Pero el pasado no se entierra tan fácilmente. Siglos después, en 1978, un hallazgo casual reavivó la memoria de una civilización que nunca se había ido del todo, la piedra de Coyolxauhqui. Y con ella, la historia comenzó a resurgir. Hoy, bajo la catedral y los pasos de millones, el Templo Mayor sigue latiendo. No como ruina, sino como símbolo de resistencia, de identidad y de una historia que, pese a todo, aún sigue viva. Estas no son simples construcciones. No son solo piedras, columnas o monumentos. Son relojes solares que marcaron el tiempo antes de que existiera el tiempo. Son códices en piedra que aún no hemos terminado de leer. Son la voz de pueblos que ya no están, pero que aún nos hablan. Si sabes escuchar, cada maravilla guarda un secreto, una hazaña, una historia que no terminó, porque aún sigue inspirando. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas maravillas te sorprendió más? ¿Cuál visitarías primero? ¿Y cuál, tal vez, agregarías tú a la lista? Déjanos tu comentario. Queremos saber qué historias te mueven. Y si este viaje despertó tu curiosidad, suscríbete, porque aquí la historia no se memoriza, se vive, se siente y se recorre, una maravilla a la vez.